Ya no la están viendo. Se perdió. Subterránea. ¿Cierto que ustedes ya vieron una materia que se llama túneles o todavía no? Profe, esa es una... Profe, está como lineal, ¿no? Ah, bueno, listo. Bueno, lo que vamos a ver ahorita es solamente la impermeabilización de túneles. Ya la parte pues de excavación, sostenimiento y todo eso, pues eso sí es otra materia distinta. Entonces, ¿qué es la impermeabilización? Pues son todos los trabajos que se hacen en el túnel para evitar que el agua entre dentro del túnel. ¿Y qué son los impermeabilizantes? Pues todos los compuestos que pueden ser membranas, concretos, todos los elementos con los que podemos impermeabilizar el túnel. Pues, ¿cuál es la importancia? Que si no tenemos un manejo adecuado del agua, pues esta se va a meter al túnel y va a tener muchos problemas porque ya después de que el túnel está revestido con todo, si hay un problema de impermeabilización, de aguas, entrar a impermeabilizarlo va a salir demasiado costoso. Entonces, lo bueno sería hacer un buen trabajo desde el inicio, pues para no tener esos problemas a futuro que cuestan mucho dinero. ¿Qué comprenden también los sistemas de impermeabilización? Pues también necesitamos esas aguas que entran ahí, las tenemos que manejar y los tenemos que evacuar a algún lugar. Estos túneles que les estoy mostrando aquí, el más largo del mundo es el túnel de San Gotardo, tiene 57 kilómetros de longitud. Todos los que están viendo ahí son túneles férreos. En el mundo, la mayoría de los túneles largos son túneles férreos. Por ejemplo, en América tenemos solamente el 4% de los túneles de más de 10 kilómetros de longitud, pero ustedes saben pues ahorita con el tema de las 4G que en casi todas, por ejemplo en las de Antioquia, casi todas llevan túneles. Bueno, hay varios niveles de impermeabilización y todo depende del sitio donde los vayamos a hacer. El grado 1 de impermeabilización es donde no puede entrar agua y tampoco puede pasar vapor de agua. Eso donde se da en locales refrigerados, por ejemplo, cavas y ese tipo de cosas. El grado número 2 es seco, o sea, no permite que se meta el agua, pero sí puede haber paso de vapor de agua. ¿Dónde sucede esto? En las hidroeléctricas, que ahí no podemos tener paso de agua, pero si hay vapor, no tenemos problemas. El 3 es seco. ¿Dónde se da esto? En las estaciones de metro. ¿Qué pasa? No podemos tener grandes goteos de agua, 0.001 litros por metro. Hasta si en una estación de metro hay accidentes en la vía. El nivel número 4 es casi seco. Entonces son túneles de autopista y túneles de alta velocidad. Permítanme un segundo. Ahí me agregó. Bueno, ¿qué pasa? Que en un túnel de una vía, pues si hay un pequeño goteo de agua, pues no va a ocurrir un accidente. Los carros pasan sin problema y no pasa lo que pasa en las estaciones del metro. El nivel 5 es filtraciones capilares. Aquí también se permite filtración. Lo que les decía, si un carro pasa, pues no va a haber problema. Este es ligero goteo en las líneas del metro. O sea, la línea del metro es donde no va a ir la gente. Ahí no hay problema pues que pase agua porque no va a haber nadie. Y el 7 son goteos frecuentes que suceden en túneles de alcantarillado, pues que no hay ningún problema porque por ellos no hay agua. Entonces, en este caso, para nuestras vías, el que aplica es el 5, que son filtraciones capilares. Ay, yo no lo estoy presentando. Bueno. Tipos de impermeabilización.
Entonces tenemos varios tipos, vamos a empezar con el concreto hermético. ¿Cuál es el concreto hermético? Es un concreto que tiene una relación agua-cemento muy bajita. Ellos tienen un muy buen curado y estos requieren sellados de juntas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Por las juntas, como en las losas de concreto, se nos puede meter el agua. Entonces este es un tipo de impermeabilización. Los polímeros lanzados también, estos se aplican entre las capas de concreto, vienen en polvo, reaccionan en el ambiente entre 2 a 4 horas y el curado final se demora más o menos una semana. Entonces esto nos dejaría pues sin trabajo, pues toca esperar harto para que se cure. Esta otra es una cinta de impermeabilización, pero realmente esta cinta no es un tipo de impermeabilización principal. Esto solo se coloca entre las juntas, que no sé si ustedes han visto que este tipo de cintas se colocan en los muros de concreto cuando el muro se vacía hasta un punto y después tienen que seguir al otro día, se dejan estas cintas. Pero esto pues como tal no es una impermeabilización principal. Tenemos las inyecciones de impermeabilización, que es que el macizo, pues ustedes saben que el macizo tiene sus huequitos y sus caminitos. Entonces lo que se hace con estas inyecciones es que se inyecta un material para llenar esos huequitos. Pero ¿qué pasa? Si tenemos un macizo que tiene demasiados huequitos, ¿cuánto material de estos vamos a necesitar para impermeabilizar cada uno de esos huequitos y que el agua no pueda entrar al túnel? Y tenemos la impermeabilización con membranas, pues estas son unas membranas de PVC, perdón que llegó alguien. Estas son unas membranas de PVC, tienen un espesor más o menos entre 1.5 milímetros y 2 milímetros. ¿Alguien va a preguntar algo? No. Bueno, ahorita que les muestre en Colombia no tenemos como una norma de túneles, pero sí tenemos un manual de túneles que es del INVIAS. Lo normal es que casi todas las obras, después de que salió este manual, pues están utilizando este tipo de membranas para impermeabilizar los túneles. El manual permite la impermeabilización con otros tipos de materiales, pero como impermeabilización secundaria, pero como impermeabilización primaria, lo que ellos dicen es que se debe hacer con este tipo de membranas. Bueno, hay otra impermeabilización que es el acero vitrificado, que la idea es pues que esto ayuda al fuego. Ahorita vamos a hablar que el mayor peligro que se puede dar en un túnel es el fuego, y este acero vitrificado pues lo que hace es que le da un acabado al túnel y permite que si hay un incendio o algo, pues no, el incendio no se propague. Pero realmente esto como una impermeabilización principal no funciona, necesitaríamos hacer la impermeabilización. Bueno, ¿qué información necesitamos pues como en el momento de diseñar la membrana o de especificar la membrana? Tenemos que conocer bien las propiedades del macizo, que debemos impactar lo menos posible las fuentes de agua. Entonces la idea es que si mi túnel pues va a afectar eso, la idea es que el agua que va por el túnel pues pueda pasar, digamos, por un ladito del túnel y pueda seguir su camino hacia donde estaba, para no generar afectaciones. Acuérdense que el túnel de Oriente estuvo parado mucho tiempo porque pues la gente allá decía que se iba a secar el agua, y finalmente después de un estudio que estuvo parado como un año se dieron cuenta que no iba a pasar nada, y en este momento pues no pasó nada con las fuentes de agua que se tenían allá. Los parámetros más importantes que necesitamos conocer es la porosidad del macizo, la permeabilidad, el gradiente hidráulico, la transmisibilidad y el tipo de material, porque si tenemos pues una roca muy dura, pues va a tener una permeabilidad mayor que si tenemos de pronto un suelo más fino.
Ustedes me están oyendo bien, es que ahí me está saliendo un triangulito con un error. Sí, profe, bien. Profe, se le corta un poquito el audio, pero pues se está escuchando. Bueno. Sí, profe, ya le escucho perfecto. Listo. Bueno, entonces tenemos dos formas de impermeabilización. Si nuestro nivel freático está por debajo del túnel, pues yo no tengo que impermeabilizar el túnel completamente. Miren que yo solo impermeabilizo esta parte de la herradura, ¿cierto? De la bóveda es esta y los hastiales son estos. Pero ¿qué pasa si yo tengo el nivel freático por encima de mi túnel? Pues que básicamente es un túnel que va a estar completamente lleno de agua y en estos casos la recomendación es que yo impermeabilice completamente el túnel para que no haya que tener estos problemas de agua. Bueno, esto que les estoy mostrando, básicamente casi toda la información es sacada de la norma europea. En Europa pues es donde están la mayor cantidad de túneles y es donde tienen la mayor experiencia. Entonces pues digamos nosotros nos acogemos como a esas normas en donde han tenido como buen desarrollo de eso. Entonces, cuando tenemos un túnel parcial sin presión, la agresividad del agua es baja y vamos a poder poner una membrana de 1.5 milímetros o de 2 milímetros. Si yo tengo una impermeabilización total, que debo impermeabilizar todo el túnel, pues depende de la presión de agua que yo tenga, porque como tengo agua alrededor de todo el túnel, pues el túnel está bajo presión y depende de la agresividad del agua. La agresividad del agua. En los túneles pues podemos encontrar minerales y puede que esas aguas pues tengan un grado de agresividad que me puede dañar el concreto, el acero. Entonces de esto depende la agresividad. En caso de que sea un túnel con agresividad baja, pues necesitamos una membrana, vamos a necesitar o 2 membranas o 3 membranas. Aquí en Colombia escasamente ponen una, de ahí no pasan. Y tampoco es que pues las agresividades de los túneles aquí sean altas, incluso cuando se está haciendo la excavación del túnel. ¿Qué se hace? Lo que dice aquí, una perforación de alivio. Resulta que si de pronto yo vengo excavando y atrás hay una bomba de agua, pues ¿qué pasa si simplemente yo sigo excavando y meto la bomba de agua? Ahí va a haber una avalancha y miren lo que puede pasar. Se nos puede tapar el túnel. Entonces, ¿qué se hace? Que se van a hacer para ver que cuando hagan la perforación, pues si de pronto salió un poquito de agua, saber que ahí hay una bomba de gas y que la tengo que traer primero antes de que se me venga todo encima. Si lo vemos en perfil, la excavación del túnel se hace primero en la parte de arriba. Si les digo perforaciones de alivio, se deben hacer en la parte de arriba y en este sentido, para evitar que pase lo que está acá. Impermeabilización primaria, tenemos como estas media cañas, que resulta que cuando tenemos un túnel que tiene mucho goteo de agua, pues primero, cuando estemos haciendo el revestimiento, pues primero tenemos que entrar a controlar esa agua, porque son túneles que básicamente llueve adentro del túnel. Entonces se colocan unas media cañas en tubería, se conectan, pues donde tengamos las infiltraciones, y esto sale a los otros sistemas de drenaje. A este sistema de drenaje que tenemos acá en la parte de abajo, se conecta este con este. Bueno, después de que nosotros excavamos el túnel, nosotros tenemos
que regularizar esa zona, porque pues si uno ve, pues en este no se nota mucho, pero los túneles, pues como la mayoría son en rocas, quedan con muchas irregularidades. La idea es que se haga un concreto lanzado para que estas irregularidades pues queden como más finitas, pues que no queden ángulos que puedan romper la membrana, y esto también ayuda a los túneles que de pronto tienen algún goteo de agua, pues detener ese goteo, pero no es una impermeabilización principal. La impermeabilización principal, entonces, después de que yo tengo ese concreto, yo no puedo poner directamente la membrana sobre ese concreto porque también puedo correr el riesgo de que se rompa. Ahorita les voy a mostrar que hay que colocar un biotextil que es demasiado grueso, que es para evitar que pase, que se rompa la membrana. Bueno, la membrana es de dos colores. Por dentro es amarilla y por el otro lado es negra. ¿Por qué es amarilla por dentro? Pues porque si fuera toda negra, los portales, y si todo es negro, pues no se va a ver nada. Mientras que si es amarilla y se ponen los reflectores, pues va a ser mucho mejor que si es negra. Además que es de dos colores, negra por atrás, amarilla por delante, o naranja, bueno, otros colores, cosa que si de pronto se rompió la membrana, nosotros vamos a ver un parche como negro. Entonces ahí vamos a saber que está rota y que tenemos que entrar a reparar. Bueno, después los impermeabilizaciones posteriores es cuando ya tengo que entrar a hacer inyecciones, que de pronto encontré un daño por cualquier motivo, entonces tengo que entrar a reparar. Estas son más costosas. Bueno, entonces ahorita les decía que cuando se excava el túnel, pues esto va a quedar de una manera muy irregular. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como les decía, cuando se pone concreto para suavizar un poco la superficie, tenemos que garantizar que no queden irregularidades con radios inferiores a 20 centímetros. La profundidad de la irregularidad no puede ser superior a 15 centímetros, o sea, esta. Porque, ¿qué pasa? Cuando yo pongo la membrana es un material muy flexible. Después de yo poner la membrana, yo tengo que inyectar un concreto para darle el acabado final al túnel. ¿Qué pasa cuando yo tengo la membrana en estos puntos, inyecto concreto y esto no tiene pues la forma que se necesita, sino que es un hueco muy pequeño? Pues que la membrana se va a meter ahí y muy seguramente se va a romper. Entonces, lo que tenemos que hacer es evitar a toda costa que la membrana se rompa, porque si la membrana se rompe es un punto de infiltración de agua. Acuérdense que ahorita hablábamos de agresividad baja, que lo que vamos a impermeabilizar es solamente toda esta herradura, no tenemos que impermeabilizar la base. ¿Qué vemos en esta foto? Vemos el sistema de drenaje en la vía y en los hastiales. Vemos un geotextil no tejido, la geomembrana y el concreto que les digo que recubre, que es el acabado final. La membrana no puede quedar expuesta. En muchos túneles nos preguntan que si podemos dejar expuesta la membrana no se puede dejar expuesta y es por el riesgo del fuego. Ahorita les cuento qué pasa con el fuego. Cuando tenemos agresividad alta, entonces recuerden que es con túneles que tienen presión y lo que vamos a hacer es que vamos a impermeabilizar toda la sección del túnel. Aquí vemos el filtro, el geotextil que es el amarillo, la membrana y el concreto hidráulico que es este. Cuando tenemos que la presión del túnel es muy alta, o sea que la cantidad de agua que tiene, la longitud de agua que tiene es tan grande, vamos a tener un túnel no drenaje. En este caso no hay filtro. ¿Por qué? Pues porque por más que queramos, el túnel está completamente recubierto de agua. Entonces, ¿qué agua voy a sacar si igual el túnel está lleno de agua? Aquí sí tenemos que entrar a hacer una impermeabilización que se llama una impermeabilización compartimentada. Y es que, por ejemplo, hay unas divisiones que son estas azules que van a separar como la membrana en bloque. Entonces, de pronto, si aquí hubo un problema de una fuga,
pues yo no corro el riesgo de que esa agua se me vaya a regar por todo el túnel. Estas cositas azules lo que garantizan es que esa fuga solo se va a presentar en este espacio y el resto del túnel va a quedar protegido. Esto es muy costoso porque estas son unas cintas que son como unas uniones también plásticas para permitir eso de que el agua no se nos pase para el otro lado. Bueno, hay otra cosa y es que cuando nosotros ponemos la membrana tenemos que colocar una malla electrosoldada pues, para poder colocar el concreto hidráulico, porque ese es el refuerzo de ese concreto. Entonces yo tengo que entrar a hacer unos anclajes. Ahorita también vamos a ver cómo se impermeabilizan esos anclajes, porque pues, si yo tengo la membrana y coloco un anclaje, ahí ya es como un colador, le hice una superficie para que el agua entre. Entonces estos anclajes hay que ponerles como unos vestiditos también en membrana para evitar que el agua se nos meta por ahí. Otra cosa es que los pernos yo los tengo que cortar bien a ras de la tuerca. Yo no puedo dejar las varillas así expuestas porque voy a romper la membrana. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la roca natural, que es la que excavamos. Tenemos el concreto que les dije que era el que suavizaba la superficie. El sistema overshaly es cuando tenemos goteos y fue las medias cañas que les mostré. Cuando pues están esos chorritos de agua se coloca la media caña para coger el agua, pero eso no se hace normalmente en todos los túneles. Tiene que ser túneles, como les digo, donde casi que llueve adentro del túnel. Tengo el geotextil de protección de la geomembrana, tengo la membrana y ya tengo el cubrimiento en concreto hidráulico, que es donde va nuestra malla electrosoldada. Bueno, entonces, ¿qué tiene que aguantar el sistema? Pues el sistema tiene que aguantar todas las presiones que vienen en todos los sentidos. Tenemos la presión de agua que viene en este sentido también. Si tenemos pues que el nivel freático está arriba, vamos a tener que aguantar estas subpresiones que vienen de acá. Los compuestos alcalinos, que como les digo que como dentro de las rocas hay minerales, pues que no vayamos a tener problema de deterioro no tanto de la geomembrana, sino del concreto. Bueno, entonces, ¿qué elementos tenemos? Tenemos un geotextil no tejido de protección. ¿Qué es lo que va a hacer ese geotextil? Ese geotextil va a evitar que se produzca punzonamiento en la membrana, ya sea, pues no tanto por las rocas, porque ya están suavizadas, pero sí, pues con las irregularidades que tenemos, se puede llegar a romper. Tenemos la membrana, que puede ser, pues hay de varios tipos, hay de PVC, de polietileno baja densidad y de TPO. ¿Cuál es la que recomienda nuestra norma de túneles? La membrana de PVC. Bueno, ahorita yo les dije que el mayor riesgo es en un túnel. ¿Y qué pasa con la membrana de PVC? Que la membrana de PVC, cuando entra en contacto con la llama, pues ella se va a empezar a derretir y va a empezar a generar un humo que es perjudicial para los pulmones. Entonces, por eso les decía que muchos nos dicen que si la membrana puede quedar expuesta en un túnel, la membrana se autoextingue. O sea, cuando la membrana ya no está en contacto con la llama, ella se apaga, pero mientras está en contacto directo con la llama, va a producir este humo que tiene estos ácidos, que lo que hace es que se van los pulmones y la persona tiene problemas con los pulmones. Por eso es que no se puede dejar descubierta. Bueno, lo que les estaba diciendo, el mayor riesgo en un túnel es el fuego. Y para los túneles tenemos esta clasificación del fuego. Tenemos la opacidad del humo, que entre a menor opacidad son menores fuertes los riesgos o los humos pues, que se producen son menos malos para el organismo. Y la idea es que no se produzcan gotas, no se produzca goteo dentro del túnel, pues porque si eso le cae a una persona, pues imagínense una cosa caliente, una llama que le caiga a uno. Entonces, ¿qué ventaja tiene el PVC? El PVC es esos cuadritos azules
tenemos ligera opacidad, o sea que no hace pues mucho daño el humo y no presentan goteos en 10 minutos. A los 10 minutos pues ya... ¿Me escuchan? Profe, sí, pero se le está Ay, recortando. Bueno, en 10 minutos pues ya la llama no está en contacto con la membrana y ella ya se ha autoextinguido. ¿Qué pasa con el polietileno? Tiene un grado de opacidad alto, o sea, es muy perjudicial para la salud y vamos a tener gotas en menos de 10 segundos. Y esta no se autoextingue, o sea que en esta vamos a tener continuamente goteo de estas llamas con el material. Bueno, entonces aquí vamos a ver el comportamiento al fuego. Se utilizaron tres materiales, se utilizó una membrana de PVC, una lámina de polietileno y otra de polietileno reticulado. El polietileno reticulado es como las membranas negras, pero tiene una malla por dentro. Entonces, ¿qué se hacía? Se colocaba la membrana, teníamos la llama, que era por decir algo, la llama estaba en contacto de esta rayita roja para atrás, se ponía en combustión. Esta es la de polietileno, miren que esta es la de PVC, miren que apenas inicia la combustión, no vemos nada raro, gotas, no vemos nada de eso. ¿Qué pasa cuando ponemos la de polietileno? Inmediatamente, miren que empieza a haber desprendimiento de material incendiado. Y la de polietileno reticulado le pasa más o menos lo mismo que el polietileno, pero como les dije, ella tiene una malla adentro y esa malla se empieza a consumir como si fuera una espuma. Miren, mientras la de PVC está en contacto con el fuego, pues ella sí se derrite, vemos que no hay goteos. Lo que les decía de polietileno, miren que hay goteos inmediatamente y esta se ve como si estuviera consumiendo el reticulado como una espuma. Bueno, siguen en zona de fuego, pues esta ustedes no la ven incendiada, miren estas que se presentan los goteos y miren que esta presenta también una llama en la membrana. Cuando ya sale del área de fuego, esta se apaga y miren que esta, a pesar de que la llama está aquí, se sigue consumiendo. Finalmente, miren, esta se apaga, esta sigue en combustión y esta también sigue en combustión. Y esto ya después de quitarles el fuego. Bueno, miren cómo quedan los goteos de las membranas de polietileno y el polietileno miren pues la diferencia. Bueno, vamos a tener que se va a producir funcionamiento, que lo que les digo es que lo que va a evitar que esto suceda en la membrana y que se rompa es el geotextil. Vamos a evitar que cualquier protuberancia que haya quedado en el túnel nos vaya a romper la membrana. El funcionamiento, la membrana tiene que ser pues resistencia, tiene que tener también resistencia al funcionamiento. Bueno, algo que no les dije, acuérdense cuando hablamos de los geotextiles, que los tejidos tenían una elongación menor al 50%, o sea, si uno trata de deformarlo, es muy difícil que se deforme. ¿Qué pasa si yo lo estiro? Que no se va a deformar, sino que se va a romper. ¿Qué pasa con el geotextil no tejido? Que su elongación es mayor al 50%. Veíamos que es como una cobijita que si uno estira se deforma, pero que para que se rompa, pues primero se tiene que deformar mucho. Las membranas de PVC tienen elongaciones entre 250% al 300%. ¿Qué significa eso? Que la membrana antes de romperse se va a elongar mucho.
Entonces, cuando yo les decía que la membrana, cuando ponemos la membrana y luego vamos a poner el concreto, pues el concreto va a empujar la membrana para atrás y va a hacer que la membrana se acomode a todos los huequitos. Entonces, la ventaja que tenemos es que esta membrana se elonga tanto que no se va a romper, mientras que la de polietileno, si yo tengo de que la membrana se estire, porque el concreto la va a estirar, ahí mismo se va a romper. Entonces esa es la ventaja que tiene esta membrana. Estas son pruebas que se le hicieron a la membrana. Pues si ustedes ven, la que menor pues daño se nota es la membrana de PVC. Miren que las dos de polietileno, estas de alta densidad y estas de baja densidad, pues se nota mucho las piedritas. Es por lo que les digo, porque la elongación de estas membranas es muy, pues, no es tan grande como la de PVC. Como la de PVC si se elonga harto, pues no se nota tanto el daño que se puede producir. Bueno, como les decía, aquí en Colombia no tenemos norma de túneles, pues tenemos un manual, pero pues si es de INVIAS, la mayoría de proyectos exige que se cumpla lo que dice en este manual. ¿Qué dice del geotextil de protección, del geotextil no tejido? Dice que tiene que ser un geotextil no tejido de polipropileno, no admiten otros materiales, no regenerado. No regenerado significa que se debe hacer con material virgen, que no se debe hacer con material reciclado, que la densidad es de 500 gramos por metro cuadrado. Realmente aquí para el tema de túneles no especifican, como en las demás aplicaciones que vimos, que piden una resistencia a la tensión, al funcionamiento. No, aquí lo que piden es que tenga 500 gramos por metro cuadrado. Hay algunos casos de túneles que sí especifican propiedades, que es importante, porque no solo con el espesor es que yo voy a garantizar las cosas, también necesito un geotextil que me aguante, porque no me gano nada con tener un geotextil de 500 gramos por metro cuadrado y que así se lo un poquito se rompa. Pero lo que dice aquí la norma es que sea de 500 gramos. Dice que no se recomienda el uso de poliéster. Yo alguna vez les dije que el poliéster sufría un proceso que se llama hidrólisis, y es que pierde resistencia cuando hay aguas o muy ácidas o muy alcalinas. Por eso no sé. Ay, muchachos, qué susto. Hay una salamandra en la ventana y no la había visto. Ay, les voy a mandar una foto. Ay, no, profe, qué miedo. No, pero es que está afuera. Ay, pero me dio susto porque yo no la había visto. Se ve tan linda, pero ¿qué hace en un piso 25? Por Dios. Esperen, les mando la foto. Hagamos una pausa porque me da gripa y estoy como mal de la garganta. ¿Qué? Muchachos, ahí se las mandé. Ay, se va a caer y se va a dar muy duro. Bueno. ¿Cuál es la función del geotextil? Es protegerla del funcionamiento que causa las irregularidades, o también lo que dice aquí, las asperezas del sostenimiento, son los pernos de anclaje, que pues yo los debo cortar y los debo regularizar, pero ustedes saben que esas varillas pues que se colocan ahí son muy gruesas y me pueden dañar la membrana. ¿Sí vieron la salamandra? Sí, profe. Ay, Profe. las cosas lagartijas feas. Ay, qué pecado. Bueno, miren, esto es lo que pide la norma, pues el manual, pero miren que toda la norma que se refiere, DIN, es una norma alemana. Miren que todo está amarrado allá. Básicamente lo que nos piden es el gramaje y un espesor. Pues que pues a mayor cantidad de gramos por metro cuadrado tiene más espesor, pero miren que no tenemos que pida una resistencia a la tensión, una resistencia al funcionamiento, no nos pide nada de eso. Bueno, ¿qué dice la norma? Que lo que se recomienda es una lámina de policloruro de vinilo, PVC, como impermeabilización principal.
ellos no permiten otro tipo de impermeabilización. ¿Qué pide de la membrana? Pide como mínimo un espesor de 2 milímetros, aunque hay túneles en los que les permiten instalar de 1.5 milímetros. Aquí pues sí les están pidiendo una resistencia a la tensión de la lámina y piden una elongación del 250% como mínimo. ¿Qué es esta elongación? Lo que les decía ahorita, que la membrana pueda elongarse tanto antes de presentarse la falla. Y pide la resistencia al fuego, que fue la que les mostré ahorita, que piden esto, piden DS1, D0. Esto lo cumple únicamente la membrana de PVC. La de polietileno está muy lejos de cumplir con lo que se necesita. Bueno, ahorita sí vamos a hablar del sistema constructivo. ¿Qué elementos necesitamos? Necesitamos técnicos de PVC, tienen que ser de PVC. Con esto yo voy a sostener la membrana, sostener el geotextil y pegar la membrana. Ahorita vamos a ver, necesitamos entonces los discos, los clavos pues, para enterrarlos en el macizo y una pistola, que es la que me presta, no puede ser una pistola cualquiera porque yo necesito que eso me dé estabilidad, porque este disquito va a sostener temporalmente la membrana que va a quedar, digámoslo, colgada. Ya después de que yo voy a poner el concreto, pues ya la membrana no se me va. Ay, esperen que llegó alguien. No, esta lagartijita me tiene desesperada, se va a caer. Hay varias longitudes. No, está por detrás del vidrio, no. No, a mí me matan aquí donde meta ese animalito. Ay, pues yo no sé cómo hacen para estar tan alto. ¿Cuánto se cansó ese animalito para subir 25 pisos? Bueno, los clavos. ¿Qué dice el manual? Que debemos usar clavos de 1,5 pulgadas y una arandela de 13/16. Eso es lo que recomienda la norma, pero acuérdense que es una recomendación, aunque en muchos túneles hacen que esa norma, que ese manual se vuelva, digamos, una norma. Bueno, entonces aquí tenemos los disquitos de PVC. Los disquitos de PVC tienen que tener este huequito para que quede la arandela con el clavo, no puede quedar sobresaliendo. Como les digo, la función de estos discos es sostener la membrana. Entonces, el tamaño de este disco lo depende el espesor de la membrana, que me da un peso. Puede que para una membrana de 1.5 milímetros, que pesa menos, pueda usar un disco más pequeño, pero si uso ese mismo disco con una membrana más pesada, pues puede ocurrir que la membrana se me caiga antes de que ponga el concreto. Bueno, tenemos las pistolas de fijación y esas pistolas de fijación funcionan con pólvora. Eso es una pólvora muy pequeñita. Y pólvora roja. Cuando usamos la verde, cuando el macizo utilizamos colocando esta pólvora verde, el clavito va a quedar pegado. Pero cuando tenemos macizos muy duros, pues tengo que entrar a poner una carga más fuerte para que el clavito quede bien fijado y después no se me vaya a caer la membrana. Bueno, también necesitamos un andamio rodante. Cuando nosotros vamos a instalar esta membrana, es zona que va a fundir una lámina con otra. Digamos, estas láminas vienen normalmente de 2,10 metros de ancho. Entonces yo pongo 2,10, luego pongo otra de 2,10. ¿Qué pasa cuando voy a termofundir una con otra? Que con el equipo que voy a termofundir tengo que empezar en una sola pasada, tengo que hacer todo el perímetro. O sea, no es que yo hago un pedacito, paro, acomodo el andamio y sigo, no. Ellos tienen
que ir caminando. Cuando ellos empiezan a fundir la membrana, tienen que caminar casi que a la misma velocidad por este andamio para poder que la membrana quede bien fundida. Otra cosa es que este andamio tiene que tener llantas, porque eso no lo mueven. Y como todos los perímetros de los túneles son diferentes, normalmente los perímetros no son iguales, pues porque depende de las condiciones de cada proyecto. La lámina tiene que ser del largo exacto del perímetro del túnel. Entonces, estas láminas, ¿cómo se venden? Por ejemplo, para un túnel necesitan que la lámina sea 25 metros de largo. Pues en la fábrica, que es en España, nosotros tenemos que pedir todos los rollos de 25 metros de largo. Si otro túnel tiene 24.3, pues tienen que pedir de 24.3, porque no se permite el empate de membrana. Tiene que ser completa de lado a lado. Bueno, entonces, después de excavar el túnel, lo que les dije ahorita es que vamos a regularizar con un concreto de regularización. ¿Qué sigue después? Después tenemos que colocar el geotextil no tejido de 500 gramos. ¿Y cómo lo coloco? Yo voy colocando estos discos de PVC con la arandelita y el clavito, con la pistola pues que tiene la carga de pólvora, los vamos colocando de acuerdo a cada túnel y al tipo de roca, pues vamos a tener que poner estos discos separados cada cierto espacio, ¿cierto? Entonces, con estos discos, ¿qué hago? Voy a fijar el geotextil a mi túnel y después voy a empezar a poner la membrana de PVC. Cuando yo voy a colocar la membrana a los discos de PVC, el equipo que voy a usar es este, hand welder, que es como un ventilador, como un secador de aire caliente. Esto lo que hace es que derrite la membrana. Miren que tiene una temperatura máxima de 700 grados centígrados. Bueno, ahorita vimos cuál era la membrana que se necesitaba, espesores superiores a 1.5 milímetros, pues el manual pide 2 milímetros. Ay, se fue. ¿A dónde se iría? O se cayó. El manual nos pide 2 milímetros, elongaciones máximas de 250%, los anchos pues son entre 2 y 2,10 metros pues, de ancho, la longitud de acuerdo al perímetro del túnel y lo que les digo, de 2 colores, para que si en caso de que se rompa podamos identificar dónde se rompió. Entonces lo que hacemos es que vamos a ir pegando la membrana a los disquitos de PVC. Ustedes alcanzan a ver que está aquí, está acá, o sea, está justo para sostenerla. ¿Para qué la pegamos a estos discos de PVC? Para sostenerla. Después, miren que me va a quedar este empate. Yo tengo una lámina acá, otra lámina acá. Aquí es donde voy a poner una selladora, que es la que les digo que esa tiene que quedar en una sola pasada. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos nuestro geotextil de protección, tenemos nuestro disco con su clavo y tenemos la membrana de PVC. Lo que hago yo con esa pistolita es que yo le genero calor a la membrana, se derrite, pues, pero no es que se derrita, que se vaya a dañar la membrana, sino que se derrite y como ambos son del mismo material, cuando ya se enfría la pega, van a quedar termofundidos. ¿Qué pasa si este disco es de un material y la membrana es de otra? Pues que los dos tienen puntos de fusión distintos, entonces no me va a quedar bien pegado. Entonces siempre el disco tiene que ser del mismo material de la membrana para que cuando yo los esté pegando se fusionen bien fusionados. Bueno, ¿qué va a unir estos dos tramos? ¿En qué alcanza a verse un traslapito del uno con el otro? Lo que hace esta máquina es que coge la membrana y fusiona ese traslapo. Pero si ustedes alcanzan a ver, aquí hay rodillo, aquí no hay nada y acá hay otro rodillo. ¿Qué hace esta selladora?
sella la membrana en este punto, sella la membrana en este punto y va a dejar un canal entre las dos. En ese canal lo que voy a hacer pues es una prueba de presión de aire para saber si quedó bien sellada o no quedó bien sellada. En algunos túneles la utilizan así, con que quede el canal, en otros no lo utilizan. Miren que esto es lo que yo les digo. Este es el traslado pues, de membrana. Sella aquí y me queda este canalito. Fundida y tengo el canal en la mitad. Aquí empiezan con la maquinita a termofundir y lo que les digo, tienen que hacer todo esto de una sola. Si no les quedó de una sola, tienen que desbaratar y volver a comenzar. Miren, acá están haciendo la prueba de presión, pues se rompe, obviamente, es una prueba destructiva, se mete, tenemos que en 15 minutos no puede haber una pérdida máxima del 10%. Se alcanzan a ver que aquí está el canalito lleno de aire. ¿Qué pasa? Se pierden más de 2 atmósferas en 15 minutos, pues ya hay un hueco y tenemos que entrar a buscar y reparar. Bueno, tenemos una prueba que es la prueba de tensión y es que se termofunden dos muestras de membrana. Se coloca una en este lado, el otro lado aquí y se empieza a jalar hasta que se haga. No es una prueba que comúnmente se haga acá en Colombia, no, la que se hace, llegamos es hasta la del aire. Bueno, el drenaje. Drenaje pues súper importante porque todas las aguas que vayan a entrar al túnel pues no me van a pasar al túnel, pero sí voy a tener esas presiones detrás de él, entonces las tengo que evacuar. ¿Qué es lo normal en un sistema de drenaje? Que hay un drenaje principal acá en la mitad de la vía y tengo drenaje lateral en este axial y otro en este otro lado. ¿Qué alternativas tenemos? Podemos hacer un filtro francés, que es el geotextil no tejido, la grava y la tubería perforada de drenaje. ¿Qué tenemos también? Los geodrenes. Tenemos tuberías perforadas de drenaje con el filtro francés, miren acá. Acuérdense que yo puse un geotextil no tejido, 7000, de 500 gramos, que es un NT 7000. ¿Qué hacen con ese geotextil? Vienen, pues se pone alrededor de todo el túnel, pero aquí se deja un pedazo para envolver el filtro francés. Es una opción que se utiliza mucho. La otra opción es poner el geotextil. Bueno, y cuando tenemos túneles muy largos, con una pendiente muy larga, pues yo qué tengo que hacer, hacer unos filtros transversales pues, para evitar que el agua siga corriendo por debajo del túnel y que se meta acá estos filtros, y estos quedarían laterales. Miren cómo conectan acá este filtro, lo sacan acá, digamos en este caso no tenían filtro en la mitad de la vía, sino que tenían filtro a los dos lados. O sea, aparte del filtro que tengo acá, que es el que me recoge las aguas que están detrás de la membrana, tengo un filtro acá para entregar estas principales. ¿De qué depende eso? Pues de la cantidad de agua que tenga el túnel. De la cantidad de agua que tenga el túnel. Puede que haya túneles donde simplemente al final lo saquemos al final del túnel, pero hay túneles tan largos donde yo tengo que entrar a hacer descargas parciales porque si no necesitaría una tubería muy grande que me va a quitar mucho espacio. Bueno, después de que yo tengo la membrana fundida, pues voy a empezar a hacer el recubrimiento en concreto hidráulico que les digo. Se hacen primero los axiales, esto se hace con formaleta, miren que aquí está la formaleta, se hace con formaleta y se inyecta concreto. También pues se puede llegar, pero el problema del concreto lanzado es que tiene un rebote del 40%. ¿Qué pasa? Del 100% del concreto que yo lanzo voy a tener 40 se me va a caer. Entonces la recomendación es que se utilice concreto hidráulico más no concreto
Ay, no, ese sonido tan horrible. Bueno, otra cosa con la que tenemos que tener mucho cuidado es que como pues yo voy a tener el concreto de refuerzo de estos hastiales, voy a tener mallas electrosoldadas, tengo que tener cuidado de no recostar las varillas o algo porque va a romper la membrana y ese va a ser un punto de fusión. Miren, la malla electrosoldada también lo puede romper, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, después de que hago los hastiales, voy a hacer la bóveda con el concreto. Aquí es donde yo les digo, si ustedes alcanzan a ver, la membrana no se ve tensionada. Ustedes ven que la membrana se ve como descolgada. ¿Por qué se deja así como sueltica? Porque cuando yo voy a inyectar el concreto, ella va a tomar todas estas formas y se va a estirar. Entonces la idea es dejarle para que ella se estire, aunque ella tiene una elongación del 250 o 300%, pues ella se me va a acomodar y la idea es que no se me vaya a romper. Bueno, ¿qué pasa cuando ya el túnel está hecho? Que puede ser que hubo un problema, se me destempló aquí la membrana porque llegó agua y me desprendió el concretico que tenía yo acá. ¿Qué tengo que entrar a hacer? Tengo que entrar a hacer unas inyecciones para llenar estos espacios. Entonces tengo que hacer la inyección, tengo que romper la membrana, la tengo que reparar, porque no la puedo dejar así, porque ese sería un punto de infiltración del agua. Bueno, y ahorita les dije que cuando voy a hacer los anclajes, yo necesito hacerle como unos vestidos al anclaje para pegarlo a la membrana, porque si no eso me queda como un colador. Aquí lo vemos mejor. Entonces se le hace este sombrerito, yo meto el anclaje, aquí también tengo que entrar a hacer un tipo de impermeabilización, pongo esto, pues esto está mirando para abajo, realmente entra hacia arriba y termofundo como unas arandelas para evitar que el agua por dentro se meta y salga al túnel. Bueno, les voy a mostrar dos testimoniales de obra. Esta es la impermeabilización del túnel 9 de los Guerreros Cisneros. La longitud de este túnel pues es un túnel pequeño, 620 metros. Bueno, esta era la sección que tenía el túnel. Miren que tenemos un filtro principal acá. Tenemos los filtros secundarios a los lados. Concreto, ellos hicieron concreto lanzado. Esto es para la regularización. El geotextil, la membrana y ya el concreto de revestimiento. Bueno, ahí ven ustedes la excavación. Ustedes ven que cuando se excava pues la superficie no queda muy regular. Entonces es lo que tengo que hacer con el concreto lanzado. Esto que está acá, regularizar la superficie para que no quede pues con tantas piedritas o cosas que me puedan funcionar la membrana. Miren que ahí se ve pues ya muy distinta, muy regularizada. Ellos colocaron geodren en la parte de abajo, un filtro secundario. Miren que está pegado con los discos de PVC. Se coloca el geotextil de 500 gramos ya alrededor del resto del túnel. Pues en esta parte de abajo pues yo no pongo el geotextil porque el geodren está haciendo la misma función. Miren el andamio, se coloca la membrana, como les dije ahora, la membrana se va pegando a los disquitos de PVC, si ven que ella se ve como elongadita, miren que ya no queda muy tensionada, miren bien, queda completamente suelta, esta era una membrana de 2 milímetros de espesor, ahí se ve el filtro, el geotextil NT7000, pues de 500 gramos, y la geomembrana. Bueno, aquí lo que vemos es la formaleta para empezar a vaciar los hastiales con el concreto hidráulico a los dos lados. Se coloca la malla electrosoldada, también poniendo mucho cuidado que no la vayan a romper. Estoy en clase.
Estoy en clase. Si ustedes alcanzan a ver, ahí se ven como algunos anclajes, que son los que les digo que uno rompe la membrana y mete el anclaje con el sombrerito para termofundar la membrana. Y así quedó pues este túnel. Este túnel, si es aquí en Antioquia, es el de la vía hacia Magá, es el túnel Cachotis. Se hicieron 2 túneles, pues la vía ahí es de doble calzada, y se hicieron 2 tubos, pero aquí se hicieron los túneles porque había que proteger una tubería de Ecopetrol que pasaba por ahí. No es que los túneles se hayan hecho porque había que alinear la vía, no, estos túneles se hicieron únicamente porque había que proteger eso. Entonces miren, aquí empiezan con la excavación, ahí van en la excavación, miren la regularización de la excavación, concreto lanzado. Aquí están colocando el geodrena a ambos lados. Miren que acá está el geotextil NT7000. Miren con los discos de PVC. El andamio rodante, en este caso hacerle guía al andamio porque esto era muy regular. Ah, miren la membrana, que aquí se alcanza a ver de 2 colores. Miren que es amarilla por un lado y negra por el otro. Bueno, ahí están colocando la membrana a los discos de PVC y lo que nos falta es hacer estas uniones que les digo que es de una sola. Ahí están instalando la membrana a los disquitos y ahí ya están con la selladora de cuña caliente que lo tienen que hacer de una sola. Entonces aquí alcanzamos a ver el geotextil no tejido, el disco de PVC, la membrana de disco. Como les digo, se le pone aire caliente a estos 2 elementos hasta que se derriten, pues por decir algo un poquito, y se termofunden. Ya tenemos entonces la membrana de PVC lista. Aquí empiezan a revestir los hastiales, que son los lados. Ahí ven los 2 túneles. Y finalmente así fue como quedó el túnel. No sé si tienen alguna pregunta. Pues realmente este es un tema muy sencillo. Es más un tema de instalación. No sé si me quieren preguntar algo. ¿Cómo van con el trabajo? Yo sé que algunos ya me lo mandaron. No sé si Saori está en esta clase. Ay, por aquí hay algo. Juan Roldán sí me pudo escuchar. Ay, hola. ¿Todavía están, muchachos? ¿O se asustaron con la lagartija? No, sí, profe. Pues sí, aquí estamos. Ah, bueno. Bueno, entonces, váyanme contando cómo van con los trabajos y yo tomo lista. Que la verdad hoy sí me siento muy mal de la voz y todavía me falta la otra clase. Profe, yo le quería hacer una pregunta. Sí. Es que cuando exporto el PDF del AutoCAD para montárselo usted en Word, así lo coloque en tamaño pues horizontal, me queda pues como muy pequeño y no se ve bien pues como todo el tema del acotamiento y esas cositas. Le enviamos a usted también ese archivo de AutoCAD. Ah, sí, si quieres, O sí. no, te lo mandamos en un PDF solito, solamente el plano, como para que se pueda ver más grande. Bueno, sí, en un PDF solito. Me pueden mandar 2 PDFs, uno del informe y otro del plano, pero no me vayan a mandar un informe de una cosa, las memorias en otra, pues porque me enloquezco calificando. O sea, entonces en el AutoCAD no hay que mandarlo, o sea, el archivo en
sí de AutoCAD no, sino el PDF solo con el plano. Sí, no es necesario. Bueno, Bueno, O sea, entonces serían dos archivos. PDF y la imagen y el plano. sí, está bien. ¿Alguien tiene Por eso, entonces, no, es que yo quería hacer claridad con eso, profe. O sea, no hay que mandarle nada que sea tipo AutoCAD, solamente PDFs. No, es que yo con el Ah, PDF bueno, lo listo, reviso profe. muy fácil. Y si no. Listo. Sí, igual usted se da cuenta del acotamiento, entonces. Tiene dos del trabajo, también lo podemos revisar. Bueno, voy a tomar lista. Luis David Agudelo. Estuve presente. Ok. Ay, un segundo. Yo hago una cosa. Les había modelo. Go. María Isabel Ceballos. Cristian Díaz. Profe, Hola. Daniela. a Daniela Arango, ¿no te escuché? Sí, ya la llamé. Ay, qué pena, profe. Cristian Díaz, vi que se fue. Juan Felipe Flores. Presente, profe. Está bueno. Ángela Gaitán. Presente, profe. Tina Gil. Presente, profe. Sebastián Inestrosa. Presente, profe. Sebastián Marín. Steven Mazo. Juan Camilo Mejía. Geraldine González. Anitaba. Ay, ¿quién está hablando? ¿Quién está hablando? Escribió Cristian Díaz, profe, que presente. Ah, bueno. Tengo como mal el audio. Listo. Sebastián Marín sí estaba, no me acuerdo. Ah, no, ya donde aquí, no iba aquí en Sabores. Chuberneis Moreno. Presente, profe. Lisa Ortega. Presente, profe. Santiago Palacio. Santiago Peláez. Aquí, profe. Juan Roldán. Ya lo vi. Andrés Salazar. Presente, profe. Héctor Valencia. Presente, profe. Lina Vanegas. Presente, profe. David. Ya. Profe presente. Llegas. Presente, profe. Los grupos, ¿quién hay? Profe, de las 8. Sí. ¿Cuál es su nombre? William Duarte. Duarte. Sí, ¿quién más? Profe, yo. Profe, yo, mañana. María Alejandra. Y María Alejandra Moscoso. Sí, ya. ¿Quién más? Andrés Gómez Villamil. Profe, una pregunta. Sí. Profe, yo te mandé el trabajo como tal en Word y el plano en PDF. ¿Así está bien o lo vuelvo a mandar? No, déjelo así, que después me enredas con tantos correos. Déjelo así. Listo, profe, muchísimas gracias y qué pena. No, yo ¿Quién también más? soy de las 11. Yo, Alejandro Grisal. Listo. ¿Alguno más? Profe, yo Daniel Castaño. Ah,
¿Alguien que quiera que revisemos el trabajo? ¿Alguien que tenga dudas del trabajo? ¿Cuándo es la semana de finales? ¿Es la otra o la de más arriba? Profe, la de más arriba. Ah, listo. La del lunes 13 al 19, si no estoy mal. Ah, listo. Profe, entonces, ¿cómo quedaría el cronograma de nosotros? O sea, usted haría clases del 9 y el 16. Pues yo la otra semana pienso darles control de erosión. Y en la otra, si quieren, les paso ya las notas. O si alguien, pues igual van ustedes muy bien, pero les paso la nota en la otra, en la última como en la del final. Sí, profe, mejor así. Listo. O sea, sería la 16. Uy, estaría bien. Sí, para esa semana les doy las notas. Ah, bueno, profe, gracias. Ah, bueno, aunque yo les dije que el trabajo me lo pueden entregar hasta ese día, pues los que me lo presenten ese día, pues no hay problema, pero con los que sí les puedo dar las notas, pues se las doy. Listo. Bueno, ¿alguien quiere que revisemos algo del trabajo final o no? Listo, profe. Bueno, muchachos, entonces hasta dentro de 8 días, que estén muy bien. Profe, gracias. Hasta luego, profe, muchas gracias. No, bueno, la presentación. Profe, gracias, hasta luego. Profe, hasta luego. Muchas gracias. Bueno, está en el Drive la presentación y les voy a pasar el audio también para que lo tengan. Bueno, Profe, hola. hola, qué pena, sino que no me daba el audio y de hace rato estaba hablando. Lady Díaz de las 8 y para ver si nos dice, yo estoy con Saori. Ah, bueno, no, es que Saori me había mandado el trabajo. Ya lo revisé y está bien. Listo. Ah, sí, profe, lo que pasa es que ella intentó entrar con todo, pues con varios links que tenía y no le dio para entrar. Por Ay, eso. sí. Entonces, Lady Díaz de las 8, profe, y el trabajo está bien. El diseño está bien, ya que hagan pues el informe y el dibujo, ¿listo? Sí, ajá, eso era lo que nos interesaba, pues lo del diseño. Ah, bueno, pues, profe, muchas gracias. Bueno, chao. Chao, que esté bien, profe, gracias.